A ver, se habla, y ayer habló Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención, quien matizó sus dichos sobre una eventual prórroga y expresó que es una opción, ahora dice que está abierta. Hay algunos constituyentes que reconocen que es necesario extender los tiempos del mandato a propósito de lo que hemos comentado últimamente, cansancio, la intensidad del trabajo de los convencionales. En el Frente Amplio se mostraron optimistas, dicen que van a llegar al 4 de julio con el borrador de la nueva Constitución. Néstor Aburto nos cuenta todos los detalles. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, en la Convención hace meses que se escuchan voces a favor de extender los plazos justamente del mandato. El 4 de julio el organismo, 4 de julio el organismo se disuelve de manera automática y varios observan con preocupación el futuro del texto constitucional. La razón, hay quienes creen que el cansancio podría incidir en la redacción del borrador de esta nueva Constitución, así como también en los intentos por llegar a acuerdo entre todos los colectivos. La convencional, de hecho, Elsa Labraña, de la Coordinadora Plurinacional, señaló que la sobreexplotación en la forma de trabajar podría derivar en errores incluso de fondo. El constituyente del Partido Socialista, César Valenzuela, expresó que hay muchos temas que el organismo debe abordar. Para eso, aseguró, se necesita tiempo. No podemos obviar ese debate porque es evidente que es una necesidad. Hay un montón de temas previos al Pleno que son perfectamente posibles de poder mejorar en la medida que tengamos más tiempo. Por más que sumemos, no nos da el tiempo. Nosotros en el tema del tiempo no lo podemos alargar ni tampoco nos podemos seguir sobreexplotando en esta forma de trabajar porque en algún momento vamos a cometer errores. O sea, ya lo hemos cometido, se nos han pasado normas que son muy buenas, que no las hemos alcanzado a ver. Gaspar Domínguez es vicepresidente de la Convención Constitucional y sostuvo hace semanas atrás que no era una opción pedir una prórroga al Congreso Nacional. Usted lo recordará porque lo hablábamos y analizábamos esas declaraciones de Gaspar Domínguez. Para él y sus colegas de la mesa directiva actual, los tiempos estarían alcanzando, se alcanzarían a desarrollar en los tiempos que quedan cada uno de los puntos. Eso era lo que defendían hace unas semanas atrás. Sin embargo, ayer matizó sus dichos y señaló que es una eventualidad, obviamente, que tiene que estar abierta dentro del análisis de la Convención la extensión o pedir una prórroga al Congreso de los plazos. De hecho, la fecha límite para tomar esta decisión como directiva sería a fines del mes de marzo, con los primeros informes sobre la mesa ya zanjados, dijo Domínguez. Nada está escrito en piedra, como hemos dicho, y esta es una eventualidad que está abierta. No sería responsable descartar en ninguna dirección, ninguna acción, antes de recibir al menos los primeros informes de cada una de las comisiones. Pero lo cierto es que el debate nuevamente comenzó a dividir las posturas. En el Partido Comunista habían indicado hace algunos meses que marzo era una buena fecha para evaluar una eventual prórroga. Sin embargo, ayer el convencional Marcos Barraza sostuvo que al solicitar una extensión del mandato al Congreso, podría abrirse, dijo Barraza, un flanco de negociación por parte de ¿quién? Del Congreso. ¿Y quién dentro del Congreso? Bueno, el Senado. La convencional de Vamos por Chile, Marcela Cubillos, apuntó sus dardos contra los colectivos de izquierda, señalando que los plazos no han sido un problema, sino que es la imposibilidad de llegar a un acuerdo transversal. Si ellos tienen problemas para ponerse de acuerdo entre ellos, ese ya es otro tema, pero aquí nunca ha habido voluntad de construir un texto transversal. Por lo tanto, argumentar que eso sea un problema de plazo es bastante patudo a esta altura. Confiar en que el Congreso solo va a hacer una ampliación de plazos sin inmiscuirse en otras materias es, digamos, ser un poco ingenuo. Desde el Frente Amplio, coalición del futuro gobierno de Gabriel Boric, también están cerrados en esta materia. De hecho, la convencional Beatriz Sánchez, si bien reconoció que existe estrechez en los plazos y una inmensa carga de trabajo, cree que lograrán llegar al 4 de julio con el texto total y absolutamente redactado. El constituyente Jaime Baza desdramatizó eventuales errores de redacción y aseguró que ese es un tema que deberá ver la Comisión de Armonización.
Evidentemente estamos tratando de calzar tiempos a presión, entonces me imagino que todo el mundo fantasea con que ganas de tener más tiempo, pero hasta el momento, yo insisto, lo que hay seguro es que terminamos el 4 de julio y todos estamos trabajando para ese fin. Yo creo que hay una carga de trabajo importante, eso es verdad, pero no podemos olvidar que va a haber una instancia final de armonización que es la que va a tener la tarea de redactar el texto finalmente aprobado. En la convención el tiempo corre, usted lo sabe, y se espera que hoy el pleno del organismo vote en general los primeros artículos sobre derechos fundamentales para poder entender el mapa. Antes de contarle, porque ayer hubo lo que para algunos fue casi un evento artístico afuera de la convención, ya les vamos a contar. Para terminar este tema, cerrar el punto. Si usted lo pone todo sobre la mesa, el Frente Amplio, evidentemente entendiendo o interpretando al futuro Palacio, quienes van a dirigir el Palacio de la Moneda a contar de las 12 de la tarde de mañana 11 de marzo, les conviene o pretenden que esa agenda termine el 4 de julio y que el 11 de septiembre, que es más o menos la fecha que ya se especula, se realice el plebiscito de salida. Es decir, que todos los chilenos concurran a las urnas el 11 de septiembre próximo. Sin embargo, hay otros, dejemos fuera a la derecha, porque en realidad son tan pocos que no inciden directamente en este debate, pero hay otros sectores dentro de la misma izquierda que dicen, oye, seamos responsables, tomemos al menos 3 meses más de prórroga, de 3 a 4 meses, dicen algunos, y bueno, y ofrezcamos un buen texto al país. Mira, Néstor, yo creo que aquí hay, como decía Carlos Uneo en esta carta, problemas estructurales. Es decir, hay una dispersión y un archipiélago de grupos en la Convención Constitucional debido al sistema electoral especial con que se eligieron a los convencionales constituyentes, que es muy difícil llegar a acuerdo. Lo segundo es que yo tengo la impresión que no se llegó a un acuerdo sobre cuestiones fundamentales. Mira, primero, vamos a tener un sistema presidencialista parlamentario. Las grandes definiciones de una constitución. ¿El país va a ser unitario o no va a ser unitario? ¿Qué sé yo? Entonces, como no se tomaron estas definiciones, se está llegando a acuerdo en que pareciera que es un presidencialismo, pero con tintes parlamentaristas. Y al final se empieza una convulsión donde habría un señor designado por el presidente, por ejemplo, que es un ministro de gobierno que se parece al primer ministro. Entonces, como no hay decisiones esenciales y después de esa toma de decisiones trabajar para implementar esas decisiones, bueno, resulta que está lleno de normas que podrían ser contradictorias unas con las otras en cuanto al sistema en que debe operar una constitución que al final es la organización del Estado y la relación de los ciudadanos con el Estado, porque eso es la constitución. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. No hay claridad, no se ha votado, no se han tomado definiciones gruesas y después todos trabajar en virtud de esas definiciones. Yo creo que es muy profundo. Ahora, yo creo que hay poco plazo. A ver si armar una constitución en tan poco tiempo poniendo de acuerdo a esa cantidad de personas que piensan muy distinto es dificilísimo. Y redactar, además del acuerdo, redactarlo bien. Claro, y eso es lo que dicen algunos sectores de la izquierda más tradicional, digámoslo así, fuera del Frente Amplio, que observan que este es un texto constitucional que debería estar por lo menos 30, 40 años. Algunos advierten que como las sociedades van cambiando tan rápido, producto de las tecnologías, van a aparecer otros, pero independiente a eso debería pensarse por lo bajo 30 años. Pero no es un texto para que acomode a un gobierno. Ese es el tema en cuestión. No es un texto que acomode a un gobierno que viene entrando. Tiene que ser un texto que es un paraguas general que tiene que acomodar a todos los gobiernos que vengan de aquí para 40 años. Que permita gobernar a cualquier sector político. A cualquier sector. De eso se trata. O sea, el interés particular de la administración que se instala, insisto, a partir de las 12 de la tarde de mañana, no puede estar por sobre el debate constitucional. Y eso es lo que en el fondo hay instalado en la convención. Y esa opción de que efectivamente al tener claro, o clara más bien la dispersión, la cantidad de personas que están participando, que nunca habían tenido la opción, etcétera, que es quizás de lo más destacable de la Asamblea de la Convención Constitucional, esa opción de efectivamente hacer jornadas de reflexión para revisar el trabajo, qué sé yo, de cada una de las comisiones, porque algunas van súper adelantadas, otras lo contrario, eso tiene espacio efectivamente, hay agua en esa piscina para hacerlo. Si se suman los fines de semana y se suman otros espacios, ya están los sábados en la mañana. Si se suman otros eventualmente, que es lo que dice el Frente Amplio.
Pero las declaraciones ayer del vicepresidente Gaspar Domínguez yo creo que son bien importantes o interesantes desde el punto de vista de decir nada está escrito en piedra. Claro, o sea, pensando además que las últimas voces, en particular la presidenta de la convención hablaba del costo comunicacional por sobre todos los otros pareceres respecto de una ampliación del plazo. Lo que pasa es que esta mesa también, usted sabe que existen buenas herencias y malas herencias. O sea, pues usted puede heredar algo bueno, algo estructurado, funcionando, impecable, o heredar algo que lo tiene que rediseñar entero. Esta es mi opinión. Yo creo que esta mesa de la convención Quintero-Domínguez heredaron algo que no estaba tan bien diseñado. Todos sabemos lo que estaba pasando en comunicaciones, se iban, venían, el tema de las platas, que después nos enteramos que Vasa había hecho un fondo de ahorro, que no sé por qué, para qué. Entonces, claro, es una mesa que ha tenido un trabajo enorme, tanto Quintero como, que es arreglar todo lo que dejaron los señores, la presidenta Loncón en su minuto con el vicepresidente Vasa. Sé que les molesta, que se enoja, pero esa es la realidad. Aquí están los hechos y estos son los datos. A ver, el tiempo perdido no se recupera. No. Esos viajes a regiones... No se recupera. No se recupera. Y ahí estamos. Pero de todas maneras, yo creo que el plazo es corto. El plazo original es corto. Fíjate que además, alguna vez lo conversábamos, Néstor, cuando se hace la pregunta, esta va a ser un texto constitucional de 20 páginas o de 200, muchos dicen, esto es una exageración, obviamente, 200. O sea, en la medida que se agregan conceptos, se agregan artículos, más difícil es ponerse de acuerdo. Y esta convención, en algunos artículos que se han aprobado, parece más una ley, lo que está saliendo de la convención, una ley que una constitución, por el detalle, por ese tipo de cosas. Es muy complejo eso. Y desde ese mismo punto de vista que se les augura redundante también. Poco futuro, por lo específica que es, bueno, o que puede llegar a ser, no es y que también sea, por otra razón, que puede llegar a ser. Que no sé si puede tener poco futuro, ojo, puede ser peligroso porque puede ser una especie de yugo que no deje gobernar a nadie que no esté bajo esa constitución. No podría, y si llegan esas condiciones, ¿qué van a hacer? Cambiarla. Pero podría, a ver, algunos dicen que es otra cosa lo que podría ocurrir, y es que al haber un Congreso que va a ser unicameral, podría, y de acuerdo al sistema electoral que se elija, podría incluso ganar siempre un sector, que habría un sector bastante excluido, y que la Constitución sería de fácil modificación, por mayoría simple, y por lo tanto sería una Constitución en constante modificación, que también es el otro aspecto de una Constitución, es que tiene que tener cierta estabilidad. No tiene que ser inmodificable, porque si no, no corre con los tiempos, pero tampoco puede estarse cambiando todos los días, de acuerdo a una mayoría circunstancial. Claro. Entonces podría gobernar un sector modificándola permanentemente, porque habría facilidades para eso. Bueno, todo esto es lo que se tiene que revisar. Son ideas que están surgiendo al interior de la convención. Pero hay otro, y con esto termino. Sí. Ayer hubo un evento fuera del Palacio del Congreso de la SED, el Congreso en Santiago, organizado por la Fundación Soy del Campo. Les vamos a contar de inmediato eso, pero bueno, que en el Congreso, a medida que se alargue el proceso, en el Congreso pueda tomar forma o relevancia el proyecto de Michelle Bachelet, y que el Congreso que llegue el 11 de marzo en adelante ponga a correr ese proyecto que técnicamente competiría con la Convención Constitucional. Digamos las cosas como son. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Que un montón de personas, ex concertación, actual, la concertación todavía existe, chica, pequeña, morigerada, pero están trabajando, están mirando lo que se ha aprobado y no les gusta, están pensando en el rechazo y están pensando en la alternativa de trasladar las facultades constituyentes al Congreso, que ya las tiene, de hecho. El Congreso podría, esas facultades haberlo hecho hace mucho tiempo. No las ha perdido. No las ha perdido, y un presidente podría llegar del Senado, por ejemplo, presidente del Senado, decir, pongo en tabla, aquí está el proyecto. La Constitución de Bachelet. Que fue lo que siempre se dijo, porque no se hizo en su minuto. Exacto, porque lo presentó a última hora. No, en ese caso en particular no, pero antes. Ahora, sí, bueno. Sebastián Piñera, claro, podría haber agilizado el 2018. Ahora, lo cierto es que hay mucha gente trabajando para eso. ¿Por qué? Además, son aquellos que quieren preservar las potestades del Senado. Pues. Así es. O sea, no solamente lo han pensado, lo han dicho. Muchas personas del Senado, la presidenta del Senado, claro, pero Jimena Rincón, que ha dicho que con lo que conoce el texto lo va a rechazar. Y de ahí la otra idea. Les quiero decir algo. Yo les puedo asegurar
que su caja de plumeros entró al Congreso. O sea, los plumeros están ahí para desempolvar el proyecto. Claro, no. Y plumero, comprar un plumero eficiente. Pues. Y bien eficiente. Claro, pero de hecho, a ver, algunas ideas. Uno, en relación a que el apruebo de la nueva Constitución va a ganar sí o sí, el tema es ¿por cuánto? No para marcar efectivamente una diferencia que sea clarificadora. Si es muy peleado, muchos dicen que no. Y aunque se aprobara, pero el margen es muy corto, con el Congreso debatiendo el proyecto de Michelle Bachelet toma más fuerza todavía. Pero es que eso voy, porque fíjate que dicen que en el plebiscito de salida podrían cambiar el voto, la cédula, que ya no sea apruebo y rechazo. Porque dicen que el rechazo está demasiado desgastado, ese concepto, ¿no? Rechazo. Entonces, ¿votarían sí o no? ¿Aprueba usted este proyecto? O sea, debería ser sí o no, claro, para que no sea apruebo y rechazo. Y que eventualmente, pues son cosas que se están pensando, podrían también agregar la opción de volver a tomar ese proyecto de ley presentado para modificación de la Constitución, presentado por la expresidenta Michelle Bachelet. Ahora sería bueno leer el proyecto, digamos, que la gente, nosotros lo hemos leído, pero que la gente lo lea. Sí. Está en internet, sí. Usted lo busca y ya. Está todo el proyecto. Lo que les iba a decir, ayer se generó este banderazo por el campo que lo organizó, acá tengo los datos, la Fundación Soy del Campo. Y estamos viendo en biobiochile.cl imágenes llegaron, fíjense, cerca de 3.000 personas afuera de donde está trabajando la Convención Constitucional. Carretelas, con tiradas obviamente por sus caballos, entraron los percherones, habían un par de percherones hermosos, unos caballos que son mucho más grandes, la gente del campo sabe lo que son los percherones, y fueron a hacer esta protesta para entregar 155 cartas a los 155 convencionales constituyentes. En realidad son 154, porque no está, hay uno que no está. Que ya no va. Sí. Ya no va. Asociación San Esteban, los galgueros de Temuco, Escuchemos el audio. A la Asociación Los Andes, a los independientes con los patriotas y a los cuasimodistas de Quinta Normal también. A los criadores de perros de raza también, me está diciendo acá la señora. Un aplauso para ellos. Bueno, el mensaje, usted se lo imaginará, es súper claro. Ellos dicen que los convencionales o la Convención Constitucional tiene que tomar en cuenta lo que es la vida rural, la vida del campo, que es una cosa total y absolutamente distinta a la vida citadina de la ciudad. Muchas veces la gente de la ciudad acusa de maltrato a los animales que están en el campo. Ellos dicen no es así, los cuidamos, los protegemos. Eso dentro de una línea argumental bastante larga. No hubo incidentes. Terminó todo, de hecho personas que pasaban a esa hora se detuvieron, en las redes sociales daban vueltas, los carretones, mirando los carretas o carretelas. Gracias, Néstor. Que tengan buen día. Chao.